Bueno chicos, vamos a elaborar Falernum. El Falernum es un licor clásico que se usa en la coctelería, sobre todo tropical, de inspiración tiki. Para elaborar este licor vamos a trabajar con diferentes ingredientes, como puede ser el limón, puede ser la almendra y diferentes especias, ¿no? Originalmente este licor estaba hecho solamente con almendra, lima, azúcar y una base de ron, ¿no? Nosotros vamos a trabajar de una forma un poquito diferente, ayudándonos de la tecnología para acelerar los procesos. Lo primero que vamos a hacer es cortar las pieles de limón, que lo que vamos a intentar siempre es separar la parte blanca, porque al trabajar en caliente nos puede aportar cierto amargor y eso no lo queremos. Normalmente lo que tenemos que hacer con estas pieles de limón es cortarlas en pedazos pequeños para que tenga mayor superficie de contacto y hacerlo de una forma un poquito más rápida. Podemos hacerlo a mano o bien podemos tener la tecnología como aliado y procesar este ingrediente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Añadir las cáscaras de limón. Y triturarlas de una forma más efectiva y rápida. Aquí podéis comprobar el resultado si queréis pasaros la jarra. Si vais teniendo alguna duda, cualquier cosa me vais diciendo, ¿vale? Y vamos solucionándolas. Vale, para avanzar este proceso lo que vamos a coger son las pieles de limón que hemos triturado y la vamos a añadir a una base de ron. En el proceso de maceración, normalmente lo tendríamos que dejar aproximadamente unas 24-48 horas para que el alcohol extraiga pues todos los aromas y sabores que queremos del limón, de las almendras y demás. Este proceso lo vamos a acelerar envasándolo al vacío y trabajándolo en una ron, ¿vale? Al envasar al vacío lo que conseguimos es trabajar diferentes puntos de ebullición y acelerar procesos, y luego lo que hacemos con las rones es trabajar a una temperatura controlada durante un tiempo determinado, ¿no? Y nada, simplemente lo que vamos a hacer es añadir las almendras, que las vamos a tostar una parte y la otra vamos a dejar cruda. Añadimos a las rones y vamos a esperar 2 horas a 65 grados para acelerar esto. Chicos, buenos días. Hoy vamos a ver el tour largo. Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Hoy vamos a ver un método de hacerlo. Para no utilizar generalmente lo vamos a utilizar el jigger, y para hacerlo con un poquito de estilo, no hacerlo como lo hace la mayoría de las bartenders, vamos a poner un poquito de estilo. Lo muestro primero, después lo explico. Lo vamos a hacer primero en coctelera y después en jigger. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes buscan la definición de elegancia en cualquier diccionario, siempre van a ver que está relacionado belleza con simpleza. Entonces lo que hacemos es que vamos a ordenar el movimiento. Vamos a hacer que el movimiento se vea ordenado a la vista. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es un movimiento, que lo voy a describir ahora, lo vamos a practicar. Tiene 7 pasos. Y vamos a mover las articulaciones una por una. Si yo hago todo el movimiento, muevo todo el brazo al mismo tiempo, todas las articulaciones, no se va a ver un movimiento ordenado y elegante. Si yo hago los movimientos articulación por articulación, esto va a hacer que el movimiento se vea ordenado y elegante. Vamos a hacerlo en 2 partes. Primero el movimiento, después el corte, porque son 2 cosas distintas, ¿sí? El movimiento sería codo delante, muñeca cruzada, casi al otro hombro, el codo cruzado en el centro del pecho, levanto la botella. En este momento va a parecer que está chorreando, pero cuando lo hago rápido, miren lo que pasa. Entonces cuando lo estemos practicando, no tengan miedo que no va a chorrear. Pero en este momento vamos a practicar con la botella a 45 grados ahí. Abrimos el codo hasta el límite del hombro, giramos la muñeca, con el centro del codo bajo la botella adentro,
No la pongo recta porque si no el líquido, cuando estemos utilizando jigger, va a rebotar y va a volver a salir, sino que la atravieso a 45 grados. Entonces el líquido se va a detonar con el jigger. ¿Sí? Voy a tener que hacer un movimiento suave y armónico hasta los 90 grados. Es muy necesario que sea suave y armónico porque si lo hago por partes, el flujo se va a empezar a mover. No se trata de embocar el líquido dentro del recipiente, sino que es al revés. Yo lo que hago es, con el recipiente, sigo el líquido. Chicos, hoy vamos a ver el flip. ¿Sí? Hoy vamos a ver el flip. Primero lo voy a mostrar, después lo vamos a practicar. Pero es un corte que sirve para acelerar un poco los procesos de producción. Esto sirve también para calmar un poco al cliente en ese momento que hay muchas personas esperando en la barra. Cuando nos ven trabajando de esta manera, la verdad que lo disfrutan y se esperan un poco porque ven que estamos haciendo todo lo que podemos por ellos. ¿Sí? Lo muestro primero. Primero lo vamos a hacer con una botella. Vamos a practicar la botella que cae. ¿Sí? La vamos a agarrar con 2 dedos a 3 dedos de distancia y desde la cintura con el codo estirado, importantísimo para no tener lesiones. Si hago este movimiento con el codo quieto, lo más probable es que termine con una tendinitis. ¿Sí? Si hago este movimiento girando un poco los hombros y el primer esfuerzo lo hago con la cintura, va a ser mucho más, le voy a exigir muchísimo menos al brazo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, subo con 2 dedos, en estos 3 voy a tener la otra botella, ¿sí? Y lo que practico es bounce y la dejo caer. No tengo que cerrar el anillo entre los 2 dedos, simplemente con dejar el dedo índice en forma de gancho, la botella más cae, más se agarra al dedo. ¿Sí? Entonces no tenemos que tener miedo de que la botella se caiga. Simplemente con dejar el dedo con esta forma, la botella va a quedar atrapada. Ahora vamos a agregar otra botella. Con estos 3 dedos. Los dosificadores tienen que quedar a la misma altura. ¿Sí? Brazo cruzado, codo estirado. Cuando corto, no tengo que hacer esto, ni juntarlas aquí porque me voy a lastimar los dedos. ¿Sí? Aquí estoy pinzando los dedos y me puedo lesionar. Entonces lo que hago es simplemente no cambiar el ángulo y dejarla caer. Levanto el codo. ¿Sí? Ya después de esto también podemos agregar 3 botellas. Esto podríamos usarlo, por ejemplo, para un Cosmopolitan. Lima, Triple Sec y vodka. Vamos a practicar. Sí, demasiado. Bien grande. Que se vea del otro lado del baño. Dale un poco más de tiempo. Dale un poco más de tiempo. Uy. Que llegue a estar ahí. Utilizado. Y después corta. Bueno, como estábamos comentando antes, un vermut al final son 75% de vino, pero el vino allí es una base neutra. Lo que importa en un vermut es la aromatización. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cómo ponemos esta aromatización en un vermut, cómo ponemos estos sabores de productos botánicos dentro, ¿no? Si lo miramos de una manera romántica, vamos a pensar que el vermut es un vino aromatizado, por lo tanto se aromatiza dentro del vino. Pero a nivel práctico eso no funciona. Basta con pensar en la mayor marca del mundo, que es Martini, 140 millones de litros al año. Pues imaginaos, si hay que aromatizar dentro de esos 140 millones de litros de vino, es muchísimo espacio. Además, si algo va mal, hay que tirarlo todo, que es perder mucho dinero, tanto los botánicos como el vino base. Entonces, lo que todo el mundo hace en el mundo del vermut, bueno, no todo, hay excepciones y lo veremos cuando estaremos catando,
pero la mayoría de las marcas lo que hacen es elaborar un extracto alcohólico en el cual maceran los productos botánicos. Cogemos un alcohol neutro en 96 grados, lo rebajamos a unos 50 grados con agua y es allí dentro que vamos a poner a macerar a todos los productos botánicos hasta obtener un extracto muy intenso, que eso que nos va a dar el sabor. Por ejemplo, aquí tenemos una botella de 1 litro de vermut, igual hay 75 centilitros de vino, pero lo que da todo el sabor al vermut son tan solo 2 centilitros, así de intenso está el extracto. François, una pregunta. En el Museo Chicote Sí. se dice que había como 2 zonas, 2 locales. ¿Podrías decirme un poquito más o menos la historia del local o algo así? Si es cierto, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. ¿Te refieres al tema de quizás que había un túnel para conectar con el COC que está detrás, no? Eso es, sí. Sí, efectivamente es una de las grandes leyendas que se cuenta alrededor de Chicote, del bar. Es verdad que normalmente antiguamente en el sótano es donde tenía el museo. Sabes que hoy en día Chicote lo llaman Museo Chicote porque Chicote coleccionaba botellas antiguas, o sea, tenía miles y miles de botellas. Pero históricamente el museo estaba en el sótano y algunos dicen que efectivamente al final del sótano hay una puerta y que esta puerta te llevaba al COC, que en aquel entonces, cuando vivía Chicote, pues era el establecimiento, ¿no? de Chicote. ¿A eso te refieres, verdad? Correcto, eso era. A ver, es que esto puede ser una leyenda o no, es que se ha dicho un poco de todo. Yo lo último que he leído es que efectivamente había esta conexión. El misterio es de saber si tú ahora mismo desde Chicote puedes entrar en el COC o no. Bienvenidos, bienvenidas a este módulo de orientación al cliente que desarrollaremos en el curso de Barmaster. ¿En qué lo vamos a enfocar? ¿A qué nos vamos a dedicar? A ofrecer el máximo valor a nuestro cliente externo, saber qué hemos de hacer y qué no hemos de hacer y cómo potenciar el trabajo en equipo. Mi nombre es Rebeca Valdeavero, yo llevo más de 15 años dedicada al desarrollo de personas en organizaciones. A este sector le tengo un especial cariño porque yo vengo de una empresa familiar de más de 40 años de trayectoria dedicada a este sector. Entonces, desde los conocimientos del coaching psicológico, añadido o acompañado de la experiencia en hostelería, espero que podamos compartir nuestra sabiduría, porque sabemos mucho más que aquello de lo que somos conscientes. Me gustaría que reflexionásemos sobre 3 pilares fundamentales que nos van a ayudar a servir mejor a nuestros clientes, sean estos externos o internos. El primero de ellos, sobre el que me gustaría que reflexionásemos y que nos toca directamente a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, es el trabajo en equipo, la importancia del trabajo en equipo en Navarra. Yo os pregunto, pongámoslo en común, ¿qué nos ayuda, qué podemos hacer específicamente en una organización para lograr potenciar el trabajo en equipo? El respeto, la comunicación, la empatía. Venga, y estas 3 cosas tan importantes que habéis mencionado, ¿cómo las podemos desarrollar? ¿Alguna acción específica que podamos hacer? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo fomentamos el respeto en el equipo? Supongo que escuchando, como ha dicho Diana, digamos, promoviendo la comunicación entre nosotros, da igual el puesto que tengamos, todos importamos, y pues eso, promover la comunicación entre nosotros y saber que independientemente del puesto que tengamos, todos somos respetables, obviamente. Perfecto, entonces habéis mencionado algo fundamental, la escucha activa. Sabéis que es una habilidad que hemos trabajado durante el módulo, fundamental. Para escuchar, algo esencial es trabajar desde la actitud de que el otro tiene algo valioso que contarnos, independientemente de si tiene más conocimientos o menos. Tiene algo valioso, nosotros le escuchamos. Eso implica acciones muy concretas, no interrumpir, ¿verdad? Preguntar al otro para que nos cuente más. Fijaos qué sencillo es ir desde una reflexión general hacia una acción concreta. Hay otra cuestión fundamental, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con cómo manejamos el territorio en una barra. Si recordáis, hemos hablado bastante de sincronía. Alguien que me cuente qué opciones de sincronía proponíamos en una barra. Elaboremos un poco, ¿no? ¿De qué manera podemos lograr conectarnos con nuestro cliente cuando entra un cliente externo a la barra? A preguntarle constantemente, indicarle o pedirle pistas para poder hacerse sentir lo mejor posible y encima darle una experiencia para que se vaya con una sonrisa. Perfecto, Nacho. Pues, tal cual. La cuestión es, volvemos un poco a la misma reflexión anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos esto específicamente, ¿no? ¿De qué manera generamos lo que llamamos, ¿verdad?, una actitud cordial de apertura? ¿Eso cómo lo logramos en una barra? Recordad, las manos siempre, ¿verdad?,
delante, que se vean relajados, los hombros relajados, y estamos mirando, ¿verdad?, a los ojos de la persona. Miramos, por supuesto, sin intromisión, ¿verdad?, de una manera cordial, esa mirada que refleja dulzura, de estamos dispuestos, de te he visto, le he visto, estoy para escucharle, estoy para preguntarle. Perfecto. A la hora de pensar en trabajar en un cóctel de forma creativa, tenemos que entender que, como pasa en la gastronomía, la coctelería tiene que tener siempre toda la gama de sabores posibles dentro del propio cóctel. De forma que un cóctel que consideremos que es más dulce o más ácido no tiene que centrarse únicamente en ese sabor, sino atender a los 5 sabores fundamentales, dando preeminencia al sabor que nosotros queremos expresar en ese cóctel. Para ello tenemos un montón de ingredientes que nos dan siempre ese perfil de sabor distintivo, desde elementos más secos como es un vodka o es una ginebra, a un azúcar, donde evidentemente el componente dulce es más importante. Tenemos también que trabajar en los ácidos. Cuando trabajamos con uno o con otro cítrico tenemos que entender el diferente ácido, su estructura y cómo funciona el cóctel, la diferencia entre el ácido cítrico que puede tener un limón o el ácido tartárico o el ascórbico que puede tener una naranja o un pomelo. Y muchas veces olvidamos que cuando hacemos cócteles y pensamos en sabores nos centramos fundamentalmente en amargos, como puede ser el de un vermut o un bitter, en ácidos, en dulces, pero también está los otros 2 sabores que no son menos importantes. El primero es el salino. Muchas veces cuando pensamos en cócteles salados nos cuesta un poquito salir del término Bloody Mary, pero es verdad que una manera de acentuar el sabor de un cóctel que finalmente para el cliente puede ser ácido o dulce, puede ser trabajar con sales, y también por supuesto sabor umami, que para el que no lo conozca la traducción del japonés es sabroso, y es una manera que, sobre todo en gastronomía sólida, utilizan mucho para acentuar el sabor de muchos de los alimentos que comemos en grandes restaurantes. Creo que es importante que cuando queremos plantearnos crear un cóctel, tenemos que tener una estructura mental previa, desarrollada en un papel, y cuando nos podemos a trabajar en un elemento como un vaso mezclador o una coctelera, tengamos las ideas prefijadas. Para ello siempre hay que trabajar sobre el conocimiento y sobre una estructura mental previa. A partir de ahí, una de las cosas en las que trabajaremos en el curso es en el concepto de premezcla, y es que vivimos en una era en la que realmente tenemos un montón de material, de utensilios y también de bebidas, pero podemos permitirnos trabajar con un concepto como el que estamos viendo aquí, que es una mezcla dentro de una mezcla. Y es que generalmente en la coctelería clásica se entiende que cuando haces, por ejemplo, un Manhattan, trabajas con un bourbon, que es un whisky, o trabajas con un vermut y un bitter, que son elementos que tenemos en nuestras barras y que podemos comprar en cualquier tienda. Hoy en día muchos de los bares que hay en el mundo con resultados exitosos están trabajando en mezclas que no son premezclas entendidas como tener un Manhattan ya hecho y embotellado, sino como trabajar con ingredientes previos, trabajando sobre ellos de forma que nos puedan dar la posibilidad de generar nuevos sabores y por tanto nuevas experiencias para nuestro cliente. Muy bien. Bien, pues lo que vamos a hablar hoy es del brandy. Hablar del brandy evidentemente es hablar de cultura, es hablar de tradición, pero dentro del brandy nos vamos a englobar en el día de hoy a hablar del brandy de Jerez. Hablar del brandy de Jerez es sin duda alguna hablar del triángulo mágico que está comprendido entre Jerez la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. Bien, es verdad que la calidad de su ambiente, la calidad de sus influencias climatológicas nos va a dar que el brandy de Jerez es único por excelencia. Cuando nosotros hablamos de brandy de Jerez, estaríamos hablando de esa cultura llevada al extremo dentro de un destilado. Hablaremos de que el 51% de alcohol por volumen que contienen cada uno de los brandys, sobre todo en los soleras, va a ser siempre de holandas. Cuando hablamos de un solera reserva, un solera gran reserva, podremos incluso llegar, como ocurre en muchos casos, al 100% de holandas. También es verdad que tendríamos que hablar de que la uva la hemos recogido fundamentalmente de La Mancha, de la zona de Tomelloso. Esa uva Airén, propicia para realmente elaborar los brandys de Jerez. Sí que es cierto que cuando hablamos de brandy de Jerez, hablamos de una estructura total a la hora de comprender sobre el sistema de soleras y criaderas. Mezclaremos brandys más jóvenes con brandys más antiguos. La calidad del brandy de Jerez se basa sobre todo en el fundamento de tener juventud y tener sapiencia y sabiduría por los brandys más viejos. Las botas donde duermen los brandys de Jerez van mezcladas sobre este sistema y podremos encontrar brandys que superan los 25 años de edad y con una plenitud exacta en su organolepsia, tanto a nivel olfativo como gustativo. Sí, es cierto que podemos encontrar otros brandys en todo el mundo,
e incluso podemos hablar de que podemos encontrar brandis incluso en Sudáfrica, como luego probaremos. Cuando nosotros catemos un brandy, vamos a catar cultura, tradición y sobre todo un fundamento real, que es el subsistema de soleras y criaderas dentro del marco jerezano. Y el cóctel que vamos a preparar ahora es un Brandy Alexander. El Brandy Alexander, fundamentalmente, vamos a conocerlo como el cóctel de los 3 ingredientes, pero aquí lo vamos a preparar con 4 ingredientes. ¿Qué ingredientes contiene un Brandy Alexander? Brandy, evidentemente, crema de cacao, nata líquida y fundamentalmente algo importante que no se nos olvide. Una sonrisa que, aunque tengamos la máscara, no la debemos de perder porque el gesto es importante. Cierto es que la batida ha sido un poco más larga de lo que hemos visto estos días, pero es porque la nata ha de emulsionarse bien con los distintos ingredientes. Por lo tanto, un poquito más de tiempo, no ser agresivos a la hora de agitar para que no rompamos el hielo, ya que, como bien sabemos, la nata y, por supuesto, el hielo son malos amigos. La copa fría, importante, desechamos y servimos. En este caso nos vamos a ayudar haciendo un doble colado para que esas pequeñas virutas de hielo que se hayan podido crear no aparezcan en el trago. Un poquito más. ¿Cómo lo decoramos? Bueno, pues como mandan los cánones sería de la familia de los hangares, por lo tanto una nuez moscada rallada sería ideal. ¿Que queremos hacerlo con polvo de cacao? Lo permitimos. ¿Que queremos incluso hacerlo algo diferente y añadirle unos filos de chocolate? También lo preparamos. Pero importante, brandy, crema de cacao nata líquida y una sonrisa. Nuestro Brandy Alexander. Bueno, esta es la forma de agitar cuando lo que queremos es mucha aireación. Y lo que realmente nos interesa es, en este caso, que el pisco sour quede muy bien mezclado y además de muy bien mezclado, muy bien agitado. En este caso vamos a utilizar una copa de las de Martini, pero ya sabéis que la copa del pisco sour es su propia copa, ¿eh? Buenos días, Fermín. Manuel, ¿cómo estamos? Buenos días. Yo muy bien, vaya pisco, ¿eh? ¿Te apeteció un aperitivo? Sí, pero no estamos en horas de trabajo y no se puede, pero luego Bueno, sí, nosotros desde sabes luego. que siempre podemos catar porque estamos Lo Qatar sí, pero a mí me sabe a poco lo de Qatar. en la escuela. Oye, vaya Bueno, pisco, ¿eh? esta sería la terminación de... Y sin clara, eso sin es clara. todo brazo. Toda base de movimiento rotacional. Bueno, no podías faltar tú en esto, ¿no? Bueno, supongo. Hombre, claro, está claro que no podías faltar. Y además preparando un cóctel. Bueno, ahora estás ahí haciendo el dibujito, el corazón, los corazones. ¿Vale? Qué bien. Bueno, con esto sería ya el pisco sour.